Si ustedes creen que la humanidad ya ha conquistado cada rincón del mundo, están muy equivocados. Todavía existen lugares tan aislados y hostiles que casi nadie los ha visto de cerca, y mucho menos los ha escalado. Bienvenidos a este viaje por las montañas donde el ser humano aún no ha puesto un pie. Y prepárense, la séptima montaña de nuestra lista es tan virgen que los científicos descubrieron nuevas especies a solo metros de su cima. En la segunda, oculta en el Congo, se habla desde hace más de un siglo sobre dinosaurios vivos. Y en la última, en una cumbre sagrada, se dice que todavía se oculta un dispositivo nuclear de la Guerra Fría. Pero vamos por partes. Empezamos con una montaña solitaria en medio del Océano Atlántico Sur, un lugar donde han puesto el pie menos personas que las que han caminado sobre la Luna. Esta es la montaña número 1, Olavtoppen. Olavtoppen se eleva apenas 780 metros sobre el nivel del mar, unos 2.560 pies. Dicho así, no suena tan impresionante. El problema no es la altura, el problema es dónde está. Se trata del punto más alto de Bouvet Island, una isla volcánica cubierta de glaciares en medio del Atlántico Sur y considerada por muchos geógrafos como la isla más remota de la Tierra. Aquí no hay aeropuerto, no hay puerto funcional, no hay muelles permanentes y mucho menos infraestructura para visitantes. Todo el contorno de la isla está rodeado por acantilados, hielo y un mar tan violento que, incluso acercarse, ya es una operación seria. Bouvet está a unos 1.700 kilómetros de la Antártida y a más de 2.200 kilómetros del continente más cercano. En otras palabras, Olavtoppen es una montaña plantada en medio de la nada. Noruega administra la isla como reserva natural protegida desde 1971, así que el acceso está fuertemente restringido. La única forma realista de llegar es en un buque militar o en un barco de investigación preparado para el hielo, y aún así, muchas veces la única manera de tocar tierra es en helicóptero, y durante ventanas de clima que a veces duran solo minutos. A pesar de haber sido descubierta en el siglo XVIII, nadie llegó a la cima de Olavtoppen hasta el año 2012. Pero la parte más extraña de la historia de esta isla ocurrió en 1964. Un pequeño equipo noruego aterrizó en una estrecha franja costera llamada Nyroisa, cuando una expedición británica encontró un bote salvavidas abandonado en la orilla. No tenía marcas, no había personas, no había restos de ningún naufragio cercano y tampoco había ninguna explicación. Cuando un equipo de seguimiento llegó 2 años después, el bote había desaparecido. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién lo dejó ahí ni cómo llegó hasta allí. Una embarcación fantasma, una montaña que casi nadie ha visto y una isla congelada en medio del océano. Es difícil encontrar un lugar más remoto o más inalcanzable en cualquier parte del mundo. Desde una isla sepultada entre hielo marino, nos trasladamos al corazón de África, hacia una región que apenas aparece en las imágenes satelitales. Montaña número 2, Mount Chivinda. Porque si Olavtoppen estaba aislada por el océano, Mount Chivinda lo está por una selva tan densa y misteriosa que explorarla sigue siendo casi imposible. Con 1.460 metros de altura o 4.790 pies, esta montaña no impresiona por su tamaño, sino por dónde se esconde. Se oculta en el Rift Albertino del Congo, al sur del lago Kivu. Es una región volcánica dominada por un bosque tan cerrado que la ciencia casi no ha podido estudiarlo a fondo. Y aunque está a apenas 20 kilómetros de una ciudad importante, no existen registros de escaladas, no hay fotos desde la cima y no hay senderos marcados que conduzcan hacia la cumbre. Las imágenes satelitales muestran una ladera cubierta de árboles que emerge de la selva tropical, pero no hay señales visibles de ascensos anteriores. La última erupción aquí probablemente ocurrió hace miles de años, y la naturaleza simplemente devoró la montaña. Pero el verdadero misterio proviene de lo que rodea a este lugar. Esta franja del Congo ha sido el centro de avistamientos inexplicables durante más de un siglo. A principios del siglo XX, misioneros europeos registraron relatos de un inmenso animal de cuello largo que habitaba los pantanos. Los lugareños lo llamaban Mokele Mbembe. Las descripciones sonaban inquietantemente similares a las de un dinosaurio saurópodo, y aunque
aunque nunca se ha encontrado ninguna prueba, el hecho permanece. El interior de esta selva sigue siendo casi completamente inexplorado. Ninguna expedición ha tenido como objetivo el Mount Chivinda. Ninguna ruta ha sido documentada jamás. Y debido a años de conflicto e inestabilidad política, casi nadie se aventura hoy por esa zona. Es una montaña atrapada en una de las regiones menos investigadas del planeta. Y genuinamente, no sabemos qué podría estar ocultándose cerca de sus laderas. Ahora nos vamos al norte, muy al norte, a una montaña que emerge del mar cerca del Círculo Polar Ártico. Aquí todo es niebla, hielo, viento y aislamiento. Y aunque el volcán sigue vivo, casi no hay seres humanos cerca para verlos y decide entrar en erupción. Montaña número 3. Berenberg mide 2.277 metros, unos 7.470 pies, y se encuentra en Jan Mayen, una isla noruega larga, estrecha y azotada por el clima entre Groenlandia y Europa continental. Es además el único volcán activo del Ártico. Eso ya lo vuelve especial. Pero lo que realmente lo mete en esta lista es que está casi completamente aislado del resto del mundo. Jan Mayen no es un destino civil. No hay puerto regular, no hay acceso constante y no hay pobladores comunes. Las únicas personas permitidas en la isla son pequeños grupos de relevo militar y meteorológico, e incluso ellos rara vez se acercan a la montaña. El volcán está glaciado de arriba abajo. Más de 20 glaciares bajan por sus laderas y algunos terminan directamente en el océano. Los pocos escaladores que lo han intentado describen campos de hielo repletos de grietas, roca volcánica empinada y un avance casi a ciegas. La niebla es tan constante que perder la orientación es facilísimo si no se lleva un GPS confiable. El cráter de la cumbre sigue activo. De hecho, en imágenes satelitales se puede ver vapor saliendo del borde. Hay montañas más altas, sí, pero muy pocas se encuentran tan lejos de cualquier ayuda, en condiciones tan inestables y con tan pocos ascensos registrados. Por eso Berenberg está en esta lista. Del Ártico volvemos a la selva, esta vez en Sudamérica. Y esta montaña tiene algo curioso. Es la más alta de todo un país, pero casi nadie la ha visto en persona. Montaña número 4. Pico da Neblina. Alcanza 2.995 metros, es decir, 9.826 pies. Su nombre significa Pico de la Niebla, y no podría quedar mejor. La montaña está casi siempre escondida entre nubes, humedad y un manto de bosque tan espeso, que durante mucho tiempo ni siquiera hubo consenso total sobre la ubicación exacta de su cumbre, justo en la frontera entre Brasil y Venezuela. Hoy en día, llegar sigue tomando al menos 10 días de caminata intensa por la selva, y eso suponiendo que se cuente con permiso del gobierno. La ruta atraviesa territorio Yanomami, una de las áreas indígenas protegidas más importantes de Sudamérica, y la zona está completamente prohibida para forasteros sin un guía oficial y autorización federal. Pero hay algo más que hace única a esta cumbre. La parte superior está cubierta por antiguas formaciones de roca cuarcita. Allí arriba, entre nubes y aislamiento extremo, aparecen bosques bajos, musgos y especies que viven prácticamente separadas del resto del planeta. Los científicos han documentado orquídeas raras, helechos de altura y varios anfibios que no se encuentran en ninguna otra parte de Brasil. Pico da Neblina no está oculto únicamente por la distancia, está casi completamente escondido por la densa selva, la cobertura de nubes y los estrictos límites sobre quién tiene permitido entrar. Desde las cumbres cubiertas de niebla del Amazonas, cruzamos el Océano Índico hasta una isla volcánica tan pequeña y controlada que casi no aparece en los mapas convencionales. Montaña número 5. Narcondam Peak, con apenas 710 metros de altura, unos 2.329 pies, no impresiona por su tamaño, sino por el nivel de aislamiento y protección que la rodea. La isla pertenece a la India, pero está tan apartada que en muchas cartas geográficas solo se marca como un punto en el mar de Andamán. Mide apenas unos pocos kilómetros de ancho y se encuentra a más de 80 kilómetros de la costa más cercana. Lo que realmente la hace inaccesible no es el terreno, sino la ley. Narcondam es un santuario de vida silvestre declarado. ¿Por qué tanto control? Porque esta isla es el único hogar en el planeta del calao de Narcondam, un ave forestal de pico amarillo brillante y canto potente. Solo quedan unos 300 ejemplares,
y todos viven aquí. Si el ecosistema de la isla se altera, la especie desaparece para siempre. Esa protección ha mantenido a la montaña casi fuera del radar de la exploración. No hay senderos marcados. No existen fotografías claras de la cumbre y no hay registros de ascensos, incluso desde el satélite. El dosel selvático lo oculta casi todo. Narcondam Peak no es inaccesible por su altura o su clima, sino porque simple y llanamente casi nadie tiene permitido poner un pie allí. Dejando atrás las islas húmedas del Océano Índico, viajamos al extremo del Ártico canadiense. Nos dirigimos a una montaña de la que casi nadie, fuera del mundo de la investigación polar, ha escuchado hablar. A pesar de ser la más alta de su región, rara vez alguien intenta escalarla. Montaña número 6, Barbeau Peak, se eleva a 2.616 metros, unos 8.582 pies. Es la montaña más alta de Nunavut y el punto más elevado de todo el Ártico canadiense. Se encuentra en Ellesmere Island, a solo 800 kilómetros del Polo Norte. Vista desde el espacio, parece una espina dorsal de glaciares y roca expuesta, encajada entre dos fiordos congelados dentro del Parque Nacional Kootenay-Paak, un nombre indígena que literalmente significa la cima del mundo. Incluso en pleno verano, las temperaturas pueden caer por debajo de los 20 grados bajo cero. Llegar a la base implica cruzar sistemas de glaciares activos, llenos de grietas profundas y sin ninguna infraestructura de apoyo. No hay rutas marcadas, no hay opciones de rescate rápido y no hay un plan B si las cosas salen mal. Un equipo de escaladores relató haber quedado atrapado en una tormenta en este lugar durante 6 días seguidos, sin visibilidad, sin salida y con vientos tan feroces que tuvieron que cavar un refugio en la nieve solo para sobrevivir. Pero lo que hace único a Barbeau Peak no es solo su extrema lejanía, es la inmensidad del silencio que lo rodea. Esta no es una montaña rodeada de naturaleza salvaje, es una montaña rodeada de la nada absoluta. No hay pueblos, no hay aldeas, ni siquiera hay otras montañas cercanas que la gente visite. Durante la mayor parte del año, es un lugar completamente inalcanzable, y cuando por fin se puede llegar, casi nadie va. De los hielos del norte bajamos otra vez al Ecuador, a una montaña que permaneció intocable durante décadas, no porque estuviera prohibida, sino porque nadie podía descubrir cómo llegar a su cima. Montaña número 7, Mount Wayasipu. El primer equipo que lo logró encontró un enorme sumidero escondido en la roca, y en su interior, un bosque lleno de especies que nadie había registrado jamás. Se encuentra en el oeste de Guyana, cerca de la frontera con Brasil, dentro de la cordillera de Pacaraima. Alcanza aproximadamente los 2.144 metros o 7.035 pies y tiene la forma de una meseta de arenisca con cima plana, conocida localmente como Tepuy. A diferencia de la mayoría de las montañas de esta lista, Wayasipu no fue identificada mediante expediciones terrestres. Entró en los registros en 2003, tras ser avistada desde el aire y confirmada más tarde con imágenes satelitales. La cumbre de esta montaña fue completamente inaccesible desde el suelo durante años. Sus paredes son casi verticales, formadas por cuarcita escarpada que se eleva directamente desde la densa selva tropical. No hay pendientes graduales, ni crestas que conduzcan hacia arriba, ni rutas de aproximación conocidas desde los valles circundantes. El primer acceso humano documentado ocurrió en 2012, cuando un grupo de investigadores descendió en helicóptero directamente sobre la meseta. Durante esa visita, los científicos bajaron a un gran sumidero en la cumbre. El primer ascenso conocido desde la base no se completó hasta 2021, cuando un pequeño equipo de escaladores logró abrir una ruta técnica por la cara norte. Esto marcó la primera vez que se alcanzó Wayasipu sin necesidad de helicóptero. La escalada requirió días de preparación, cuerdas fijas y un ascenso sostenido por caras de roca empinadas en un entorno tropical severo. A pesar de esa hazaña, la montaña no se ha vuelto popular entre los escaladores. No hay ascensos repetidos, no existen rutas estándar y no hay infraestructura que apoye el acceso. Su cumbre sigue cubierta de bosque denso y las fotografías a nivel del suelo son extremadamente raras. Gran parte de lo que sabemos hoy sobre Mount Wayasipu sigue proviniendo de imágenes satelitales, breves visitas científicas y esa única escalada documentada. Dejando atrás un Tepuy inexplorado en Sudamérica, viajamos hacia los imponentes Himalayas.
Nos dirigimos a una montaña colosal que oficialmente está fuera de los límites, protegida por la ley y considerada sagrada por quienes viven a su sombra. A pesar de los múltiples intentos en los años 80, ningún escalador ha logrado jamás llegar a su cima. Esta es la montaña número 8, Gangkhar Puensum. Se eleva en la frontera entre Bután y el Tíbet, alcanzando los 7.570 metros, es decir, 24.836 pies sobre el nivel del mar. Hoy en día, ostenta un título verdaderamente legendario. Es la montaña más alta de la Tierra que jamás ha sido escalada. A diferencia de otros picos prohibidos, esto no siempre fue así. En la década de 1980, se permitió que varias expediciones intentaran conquistar Gangkhar Puensum. Equipos de Japón y Europa probaron múltiples rutas, pero todos fracasaron. Y no solo por la dificultad técnica, sino por el clima severo, los errores de navegación y el aislamiento extremo del lugar. En algunos casos, los escaladores ni siquiera lograban ubicar la cumbre correcta porque los mapas de la época eran demasiado inexactos. Después de esos intentos, Bután tomó una decisión drástica. En 1994, el gobierno prohibió escalar por encima de los 6.000 metros, como muestra de respeto a las creencias espirituales locales. 9 años después, en 2003, esa política se amplió a una prohibición total del montañismo en todo el país. Desde entonces, a nadie se le permite intentar escalar Gangkhar Puensum de manera legal. En la cultura butanesa, esta montaña es profundamente sagrada. Se cree que es el hogar de deidades protectoras, y perturbar su cumbre se considera un acto espiritualmente dañino. A diferencia de otras montañas sagradas donde se realizan peregrinajes, Gangkhar Puensum simplemente se deja en paz. Remota, rara vez visitada e intencionalmente intacta. Lo que hace única a esta montaña no es solo que siga sin ser escalada, sino que permanece así por decisión y respeto del propio ser humano. Desde los picos prohibidos de los Himalayas, volamos miles de kilómetros hacia el sur. Nos dirigimos a una montaña rodeada de nada más que océano, hielo y tormentas feroces. Oficialmente es parte del territorio australiano, pero está más cerca de la Antártida que de cualquier ciudad. Y a pesar de ser un volcán activo, solo un equipo ha logrado llegar a su cima. Montaña número 9. Mawson Peak se eleva a 2.745 metros, unos 9.006 pies, desde el centro de Heard Island, una de las masas de tierra más remotas del planeta. La isla se encuentra a más de 4.000 kilómetros de Perth y a unos 1.500 kilómetros del asentamiento humano permanente más cercano. Está cercada por mares violentos, vientos de 100 nudos y glaciares que desembocan directamente en el océano. Mawson Peak es la cumbre de Big Ben, un enorme estratovolcán que todavía ruge. De hecho, los datos satelitales muestran signos de erupción casi todos los años. En 2021, las imágenes térmicas incluso detectaron un lago de lava cerca de la cima, uno de los pocos conocidos en la Tierra. El terreno es brutal, la isla no tiene puertos, y su costa está dominada por acantilados escarpados y paredes de hielo. La única forma de desembarcar es en un bote pequeño o en helicóptero, pero las condiciones climáticas hacen que ambas opciones sean casi imposibles durante la mayor parte del año. El primer y único ascenso exitoso tuvo lugar en 1965, liderado por el explorador australiano Warwick Deacock. Su equipo alcanzó la cumbre tras luchar contra tormentas, grietas y un aislamiento total. Nadie lo ha repetido desde entonces. Existen montañas más altas y más peligrosas, sí, pero muy pocas se encuentran tan lejos de la civilización, en una isla moldeada por el fuego y el hielo, donde el simple hecho de aterrizar ya se considera una expedición en sí misma. Y cerramos la lista de montañas con una cumbre tan famosa como inquietante. Durante años fue considerada una de las montañas más espectaculares del Himalaya. Hoy, en cambio, permanece completamente cerrada, protegida por la ley, vigilada por el Estado y rodeada por un profundo carácter sagrado. Montaña número 10. Nanda Devi se eleva hasta los 7.817 metros, unos 25.646 pies, lo que la convierte en la segunda montaña más alta de la India, y en la más alta situada por completo dentro del país. Su silueta domina una de las regiones más imponentes del Himalaya, pero llegar a ella ya no es
es una cuestión de habilidad, sino de prohibición absoluta. En 1983, el gobierno indio cerró por completo el acceso al santuario de Nanda Devi, una vasta cuenca glaciar de unos 630 kilómetros cuadrados, rodeada por crestas altísimas y de enorme valor ecológico. Desde entonces, no hay montañismo libre, no hay travesías abiertas y no hay permisos para acercarse como antes. Pero la razón no se limita a la conservación ambiental. Detrás de esta montaña se esconde una de las historias más extrañas de toda la Guerra Fría. En 1965, una expedición conjunta entre la CIA y la India intentó instalar en la montaña un dispositivo de vigilancia alimentado con material nuclear. El objetivo era monitorear posibles pruebas de misiles chinos desde una posición privilegiada en el Himalaya. Pero antes de que pudieran fijarlo en la roca, una tormenta obligó al equipo a retirarse de inmediato. Cuando regresaron al año siguiente, el dispositivo había desaparecido, y ahí comenzó el verdadero misterio. Algunos creen que cayó en una grieta y que sigue enterrado bajo el hielo hasta el día de hoy. Otros sostienen que pudo haber sido arrastrado por los glaciares y terminar en el sistema del Rishi Ganga, un río que desciende hacia zonas habitadas. El aparato nunca fue recuperado de forma concluyente, y hasta ahora nadie puede decir con certeza dónde terminó. Pero Nanda Devi ya era sagrada mucho antes de esa operación secreta. Durante siglos, la montaña ha sido venerada como la morada de la diosa Nanda Devi, y para muchas comunidades de la región, perturbar su cumbre representa una profanación. Esa dimensión espiritual convirtió a la montaña en mucho más que un reto de alpinismo. La volvió un territorio intocable. Y eso es lo que hace tan singular a Nanda Devi. Es una montaña inmensa, célebre, relativamente cercana al mundo humano y, aún así, completamente vedada. Una cumbre donde se cruzan la fe, la política, el misterio y el miedo. Y tal vez, en algún lugar entre su hielo y sus rocas, siga escondido un secreto nuclear que nadie logró recuperar. Preparar este video fue un reto inmenso. Encontrar imágenes de estos lugares es casi imposible, simplemente porque nadie ha podido llegar hasta allí para grabarlos. Después de ver estas islas perdidas, selvas cerradas y montañas prohibidas, quiero preguntarles algo. ¿Cuál de todas creen que es verdaderamente la más imposible de alcanzar? Los leo en los comentarios. Si valoran este recorrido por los rincones más inaccesibles del mundo, dejen su like y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima expedición.